Bueno, acá en el módulo de programación, pues en la página de programación del curso, en este momento, como les decía, empezamos la unidad 4 que se llama ciclos. Les recuerdo que los videos están en el canal de YouTube. Si de pronto, eh, digamos, no los encuentran fácil o no saben cuáles son, pues aquí también están al final en unidad 12 videos de clase. Ahí están pues como las clases que hemos tenido. Creo que solo me falta la última clase, que pues ya está en YouTube, pero no está aquí en este canal mientras tanto. Ahora, como les decía, vamos a empezar una nueva unidad, que es la unidad de ciclos. Es una pues que presenta relativamente bastantes dificultades, porque requiere mucho conocimiento de todos los temas que hemos visto anteriormente, para garantizar pues que sea completamente claro. Es decir, si hay unos huecos en la parte de condicionales o booleanos, pues esos huecos se van a ver reflejados acá. Ahora, voy a empezar entonces acá con la explicación y hacer algunos ejemplos acá en tiempo real. Este no es de esta clase, cerramos por acá. Y abramos una de consola acá. Esto acá está entonces. Bueno, lo primero es que Bueno, quiero. se está escuchando. Ahí ya me escucha mejor, o nada, se escucha nada. Pues eso es. A ver. Ahí se escucha pasito, nada. Ahí igual Yo escribir el chat. escucho bien. Sí, bueno. Bueno, Pablo es el que no está escuchando. Eh, Listo, bueno, voy avanzando por acá. Ahora, lo primero es diferenciar cómo funciona un condicional a cómo funciona un ciclo. Miremos acá los diagramas. El diagrama de condicionales ya lo habíamos visto hace un par de clases, en donde yo tengo un inicio, una variable en este caso, y hago una pregunta. Si esa pregunta se cumple, pasa algo y luego finaliza. Si no se cumple, pues finaliza. Algo como esto. Pero en el ciclo es diferente, porque en el ciclo cuando él termina, él vuelve hasta la parte del ciclo. Miremos que acá el programa va de arriba hacia abajo. Mientras que acá el programa va de arriba hacia abajo, pero llega un punto en donde vuelve y sube. Entonces ya podemos hacer programas que se repitan. Podemos hacer que el código no solo vaya hacia abajo, sino que en algún punto vuelva y suba. Miremoslo acá. Por un momento aquí tengo un error desde ya. Ya sé cuál es el error. Listo. Ahora voy a crear esto vacío y voy a tener esto. Entonces, int x igual a 3. Si x es menor a 3, perdón, si x es menor a 5, imprime en consola console.writeline hola. Entonces acá lo ejecuto y efectivamente como x, si x es menor a 5, pues este es el caso, como x es menor a 5, me imprime hola. Pero ahora, tal cual este código lo voy a cambiar el if por un while. Y en este caso, ¿qué va a pasar? Que cuando lo ejecuto, me va a mostrar infinitamente la palabra hola, hola, hola. Miren que acá lo sigue mostrando. De hecho, aquí el scroll ya se me salió pues como la pantalla y todo esto está lleno de olas. Y va a seguir así, pues digamos, hasta que yo en algún momento lo pause, o lo cierre, o apague el computador, lo que sea. La razón de esto es porque, a diferencia de un condicional, los ciclos van a ejecutarse todo el tiempo que se cumpla la condición. Entonces acá, como la condición se estaba cumpliendo, lo hace. Luego el acá vuelve y salta hasta esta línea. Todavía se cumple la condición, vuelve y lo repite. Todavía se cumple la condición, vuelve y lo repite. Entonces se va a quedar haciéndolo mientras la condición sea verdadera. Entonces miren que es diferente. Si esto ocurre, haga esto. Si es como hágalo una única vez. Mientras es sígalo haciendo todo el tiempo mientras se cumpla la condición, que es pues como la traducción de while. ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Cómo funciona? Es que él viene, ejecuta el código y cuando llega al final él sabe que tiene que volver a saltar hasta la línea. Él hace un salto de línea a la línea, en este caso 9, donde está el while, y vuelve y pregunta. En este caso, digamos, hagamos algo diferente. X es igual a 1.
Mientras x sea menor a 5, imprima ola. Y voy a tomar la variable x y la voy a incrementar en 1. Con el operador más igual que hemos utilizado tanto. Entonces estaba en 1, luego va a estar en 2, luego va a estar en 3. Y así pues va a pasar. Me va a imprimir hola 4 veces. Cuando x valía 1, luego x valía 2, 2 es menor a 5, sí. Me imprime hola otra vez. Luego vale 3, 3 es menor a 5, sí. Me imprime el hola. Luego 3 es menor que 5, 4, ahí está el cuarto hola, pero luego vale 5, 5 no es menor a 5, entonces por eso me mostró pues como 5 veces solamente. Si empiezo desde 0, que es lo normal, ahí sí me lo mostraría 5 veces. Entonces aquí hola, 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 hola. Sigamos avanzando acá en esta parte. Entonces puedo tomar cualquier programa que ya tuviéramos hecho y hacer que se repita múltiples veces. Antes de dar ese ejemplo, ¿qué preguntas tienen de este ejemplo que acabo de poner acá? Profe, yo, Sí, dale, Brian, eh, dígame. si no hubiera puesto la x más igual 1, entonces eso hubiera repetido hola infinitas veces. Exactamente, sí, acá se repite hola infinitas veces. Aquí lo está mostrando, de hecho aquí por pronto no se alcanza a ver en la transmisión, pero aquí el slider se me está moviendo porque efectivamente tiene que mostrarlo infinitas veces. Aquí todavía lo está mostrando, yo puedo subir y bajar y lo va a seguir mostrando. O sea, ahí todavía lo está mostrando. Porque no hay nada que tenga esta condición, nada que rompa esta condición de acá. Entonces, sí, en este caso sería infinito. Ahí queda claro la pregunta, Brian. Sí, profe. Listo, ¿y alguien tiene alguna otra pregunta? Siguiendo avanzando, ahora miremos, puedo tomar cualquier programa que ya hayamos hecho y volverlo cíclico. Pensemos, por ejemplo, en el que nos permitía calcular la pendiente. Entonces tenía las variables x1, x2, y1, y2. El primer programa que hicimos. Y le voy a poner aquí unos valores cualquiera, digamos x1 vale 0, de hecho cambiamos el orden, y1 vale 0, x2 vale 1 y y2 vale 1. Listo, aquí ya tengo estas variables. En este caso, pues estoy representando esto de acá. 0,0 y 1,1. O sea, realmente estoy haciendo esta línea aquí. Ahora ya tengo estos valores, ya que seguía a calcular la pendiente. La pendiente habíamos dicho que era y2 menos y1. Paréntesis para agrupar el numerador, dividido x2 menos x1, también agrupados. Luego calculábamos el intercepto. B igual, en mi caso pues esta fórmula yo nunca me la sé de memoria, sino que siempre lo que hago es que anoto la fórmula original, que es y igual a mx más b. Esta es la ecuación de la recta tal cual. Yo desde acá puedo despejar b, entonces diría que b es igual a y menos mx. Pasando pues como el mx a restar, ya me quedaría despejada la b. ¿Cuál y utilizo? Puedo utilizar y1 y puedo utilizar x1, o puedo utilizar y2 y puedo utilizar x2, da exactamente lo mismo. Double b igual a y1 menos la pendiente que ya calculé por x1. Y la distancia, double distancia, igual a mat.sqrt, la raíz de y2 menos y1 al cuadrado, de esta partecita de acá, y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Para elevarlo al cuadrado lo puedo multiplicar por sí mismo o puedo utilizar mat.pow. Como les digo, siempre que sea al cuadrado es mejor utilizar la multiplicación por sí mismo porque es más óptimo. Acabo de utilizar este para que se vayan acostumbrando a esta notación. Entonces este más y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Ya hice la fórmula de distancia, ya tengo todos los valores, ya puedo empezar a mostrar los resultados. Conoce el punto Grayline, mostremos acá pendiente. 2 puntos más la pendiente, intercepto, más b, y por último distancia, más distancia. Por ahora no estoy haciendo nada con ciclos, quiero verificar que esto me esté funcionando. Aquí está, 1, 1.
el intercepto está bien. Si miramos la gráfica que les había mostrado, este intercepto está bien, da en 0. Y la distancia daría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, raíz de 2 es 1.41, ahí está bien. Ya verificamos, ya pues cambiaríamos esto por entradas del usuario. Entonces voy a cambiar esto, si voy a decirle acá x1 igual a double.parse console.readline. Y voy a hacer esto rápidamente, x1 y1 x2 y2. Miren que es mucho más rápido en programar si nos acostumbra pues, a utilizar los accesos del teclado. Ahora console.writeline, aquí es, por favor ingresen, bueno, milagro, pongamos aquí x1, dos puntos, e inclusive voy a cambiar este writeline por write de modo que me queden en la misma línea. Y este lo cambio por y1, x2, y2. Y miremos, ahí está, entonces x1 vale 1, y1 vale 1, x2 vale 2 y y2 vale 5, aquí está pendiente, intercepto calculada, distancia, todo está funcional. En este caso la entrada del usuario y la variable me quedaron escritos en la misma línea de la consola porque utilicé write en lugar de writeline. Cuando utilizamos writeline, él al final después de escribir deja un renglón. Cuando no utilizamos writeline sino write no deja el renglón y por eso me quedaron ahí en la misma línea. Ahora supongamos que queremos que la persona pues, pueda calcular más de una pendiente, intercepto y distancia. Entonces voy a encerrar esto dentro de un ciclo while. Todo este código me queda encerrado dentro de un ciclo. Y la, digamos, variable que me va a controlar ese ciclo va a ser esta variable que voy a llamar acá respuesta, que va a empezar en S. Voy a preguntar, mientras respuesta sea igual a S, haga esto. Y al terminar le voy a preguntar al usuario, decirle, ¿desea realizar otro cálculo? Y las opciones son que responda S o N. Si responde S, de hecho este también puede ser un write, si responde S, entonces va a volver a entrar acá porque respuesta va a seguir siendo S. Pues respuesta va a ser algo que va a leer de la consola. En este caso no necesito convertirlo, no necesito hacer ningún parse porque lo que lee la consola ya es texto. Entonces así tal cual, miremoslo, verifiquémoslo acá, 0011, me da los datos, desea realizar otro cálculo, le digo que sí, entonces me permite realizar otros cálculos diferentes. Quiero hacer más cálculos, sí. Quiero hacer más cálculos, no, y ahí finalizo el programa. Entonces miremos que tomamos un programa que ya habíamos hecho y lo acabamos de modificar para que sea cíclico, permitiéndome utilizar ese mismo programa tantas veces como yo quiera dependiendo de esa respuesta de acá. Miremos nuevamente. Desea realizar el cálculo. Si yo le digo que sí, en la variable respuesta guardé una S. Cuando él termina, él tiene que volver a saltar hasta arriba del todo, hasta el while. Entonces saltó hasta acá. ¿Respuesta vale S? Sí, claro que sí, porque fue lo que yo respondí. Me permite ingresar otros datos, hacer los cálculos y luego vuelve y me pregunta respuesta. Ya le digo que no, vale N. Viene acá, llega hasta acá, me pregunta la respuesta vale N. No, no vale N. Entonces ignora todo esto, se rompe el ciclo y viene hasta esta parte de acá, que es donde en este momento voy a escribir, digamos, por su en el fin del programa. Esta es más o menos como la lógica de los programas con ciclos. De hecho, pues miremos, aquí está la entrada de los datos, los cálculos, la salida, solo que todas están cerradas en un ciclo, de modo que pues lo pueda hacer múltiples veces. Por favor, revisen este código y me cuentan qué preguntas tienen. Listo, no hay dudas, súper bien. Sigamos avanzando. Antes de que se me olvide, yo les compartí a ustedes, de hecho se las compartí en el canal de programación, las notas que van del curso. Voy a mostrarlas acá. Igual, cuando ustedes entren a esa página, lo que van a encontrar acá es el ID de ustedes, perdón, el ID no, el número que tienen en Discord. Cada uno tiene en su nombre un numerito asociado.
Aquí va cuánto llevan del trabajo autónomo, que eso es las tareas pues, que he elegido personas al azar para hacerlas, la inasistencia, las bonificaciones que llevan, y las bonificaciones pues se dan por estos retos de clase y estas tutorías. Algunos de ustedes quedaron debiendo varios de los retos de clase. En este caso, la forma de recuperación va a ser con los monitores. Los monitores ya tienen instrucciones para que puedan recuperar estas notas de acá. Pues igual no es que sean notas malas, simplemente pues tienen menos bonificación para el parcial. Les recuerdo que la bonificación como aplica, si por ejemplo esta persona saca 4, el parcial le quedaría en 4.45 porque tenía .45 de bonificación. Si saca 3, le quedan 3 el parcial porque la bonificación solo aplica de 3.5 para arriba, incluyendo el 3.5. Entonces, si tienen algunas notas vacías, porfa se comunican con el monitor que fue asociado a su equipo y ellos ya les darán las instrucciones para recuperar la nota. En este caso, pues ya vamos a empezar tutoría 5, que va a tener su asistencia y sus retos, que están pues definidos aquí más adelante en la presentación. Por ahora, sigamos avanzando acá. Entonces aquí ya está el mismo ejemplo que les daba, el ejemplo de los programas cíclicos. Aquí solo estoy calculando pues la pendiente, no estoy calculando distancia intercepto, que es como el que acabé de hacer. De hecho, voy a guardar también la captura de por si acaso. La voy a poner al final, ahorita la organizo. Siguiendo por acá, vamos a hacer ahora un programa un poquito más complejo que nos permita aprovechar esa característica de programa cíclico para hacer algo con varios datos y calcular el promedio. Entonces voy a preguntarle a varias personas su edad. A esas personas que le pregunté la edad las voy a ir como acumulando y calcular el promedio. Recordemos que la fórmula de promedio es una sumatoria. Entonces aquí, average. Y la fórmula es, bueno, sumar todos los datos y dividirlos sobre el total, que básicamente, bueno, si la suma de todos los datos divide la cantidad de datos que eran, que esto pues de hecho se representa normalmente con el dibujito pues de sumatoria. De hecho, esto es la suma de todos los datos de cada dato dividido el total de datos que es. Esto es el promedio. Cuando nos hablan de sumatoria, no es exactamente que vayamos a tener una función de sumatoria, sino que lo que tenemos que hacer es ir sumando los datos, acumulándolos con el operador más igual. Entonces vamos a hacer acá, voy a tener acá, voy a ir modificando acá, edad, para que la persona ingrese la edad. Esta va a ser la variable edad y la persona va a ingresar su edad. Ahora que necesito una variable total, la edad también debería ser un entero, porque no hay edades medias. Y total es donde voy a sumar todas las edades, más igual a edad. Luego voy a hacer la división, pero por ahora voy a ir mostrando aquí el total. Entonces miremoslo acá. Edad 20, llevo un 20, se va a realizar otro cálculo, sí, pues en este caso sería ingresar otro dato, desea ingresar otro dato, pero ahora voy a cambiar esto a mayúscula y minúscula, en minúsculas ambas, también minúscula. Edad 20, sí, edad 30, entonces miren que esta variable que es el total, empezó en 0, 0, luego cuando yo ingresé el dato que era un 30, total más igual a edad, que hizo, tomó ese 20 que ya llevaba y le acumuló un 30. Igual que hicimos con el ejemplo del oro. Por ahora voy a poner esto un poco más evidente. Total, más total. Entonces 20 me muestra que el total va en 20. 30 me muestra que el total va en 50, porque tomó este 20 que ya llevaba y le acumuló este 30 por el total de 50, gracias al operador más igual. Ahora presiono nuevamente que sí, pongo acá un 40, ya queda en 90, porque tenía 50, se lo incrementó en 40 y quedó en 90. Le digo que sí, 5 ya va en 95,
Y pues lo que estoy haciendo finalmente es sumar todos los datos, que es lo que nos interesa para calcular el promedio, sumar todos los datos. Cuando ya no hayan más datos, yo sé que la persona va a decir que no, se va a salir del ciclo, y acá es donde me interesa calcular el promedio. Entonces double promedio igual a total dividido la cantidad de datos. Pero ¿cuántos datos son? Yo no lo sé. Voy a poner acá una variable que me permita contar. Contador que empieza en 0. Y este contador, cada vez que la persona ingresa un dato, va a tomar ese contador y lo va a incrementar en 1. Hagámoslo por acá. Entonces, si ingresé un solo dato, contador empezó en 0. Ingresé un solo dato, ya contador va en 1. Ingresé otro dato, contador toma ese 1 y lo acumula con otro 1 y ya va en 2. Mostrémoslo acá por facilidad, esas dos variables. Console.writeLine. Lo voy a mostrar todas. Edad más total más contador más contador. Acá 15, el total va en 15 porque es el primer dato, el contador va en 1, va a ingresar otro dato, 50, ya el total va en 65, que es el 15 que llevaba, más este 50 más 65, el contador se incrementa 1, nos lleva en 2, otro dato, 35, entonces ya el total me queda en 100 y el contador me queda en 3. Quiero que por favor revisen este código que llevo acá y me cuenten qué dudas tienen de pronto de este código. ¿No? Súper bien, acá entonces finalizaría. ¿Qué sigue ahora? Calcular el promedio. Para calcular el promedio voy a tomar el total, que es la suma de todos los datos dividido la cantidad de datos. Esa es la definición de promedio. ¿Cuál es el problema acá? Que total es un número entero, contador es un número entero. ¿Él qué va a pensar? Él va a pensar que esta división debería darle un número entero. Entonces, si la división me iba a dar 50.3, él me lo va a poner como un 50. ¿Por qué? Porque él dice, pues la división de dos enteros debe darme un entero. Así que le voy a decir que el numerador es un double. Cuando digo que el numerador es un double, él ya dice, ah, listo, como este es un número real, voy a hacer la división de modo que el resultado también me dé en un número real. Y ahora sí, mostremos acá promedio más promedio. Entonces acá está edad 4, sí, edad 6, sí, edad 10, no, y aquí está, y el promedio me da 6.666. ¿Cómo podemos verificarlo? Pues la suma de esto me da 20, 4 más 6, 10, 10 más 10, 20, 20 dividido 3, 6 por 3, 18, está por ahí cerquitica, me sobraron 2, 2 dividido 3, me daría, pues lo mismo, me daría 6, me quedarían 2, vuelvo y le pongo otro 6, y así se queda pues infinitamente 6.66666, como el grado de precisión no le da para poner infinito 6, en algún momento pondrá un 7 pues. Pero eso es la aproximación, este es un número infinito. Ahora acá está ya toda la definición de promedio. Voy a hacer un cambio pequeñito, pues de hecho cambiemos esto como si fueran las notas de un curso. Esto también sería nota. Y voy a cambiar este más igual 1, voy a cambiarlo por un operador que se llama más más. El operador más más es exactamente lo mismo que poner contador más igual 1. Son exactamente lo mismo, solo que esta notación pues la van a ver varias veces en internet, entonces es bueno que se acostumbren a verla desde una vez. Entonces ahora acá, supongamos que en el primer parcial me saqué un 4, en el siguiente parcial me saqué un 2, en el siguiente me saqué un 3 y en el último saqué un 5, ya ahí terminaron los parciales, el promedio sería 3.5. Esto bajo la hipótesis de que todos los parciales tuvieran exactamente el mismo porcentaje, si no pues me tocaría cambiar el programa. Ya aquí está, promedio 3.5, ahí finalizó. ¿Qué representa el promedio? El promedio lo que me representa es un dato, pues de hecho el promedio viene siendo un dato representativo de todos los datos que yo tengo. Si el promedio es 3.5, ese es el dato que me representa mi nota. Si yo tomo a todas las personas de Colombia, todos los hombres, les calculo la estatura, todo, sumo todas esas estaturas y la divido sobre la cantidad de personas que utilicé y me da, supongamos,
1,72 quiere decir que la estatura promedio colombiana de los hombres es 1,72 y la mayor probabilidad de que si yo conozco un hombre va a ser que tenga una estatura 1,72 porque esa es la estatura promedio. Eso es lo que nos representa el promedio, pero los promedios nos sirven para sacar ciertos datos de interés pues en varios temas de estadística, ciencia de datos, etc. De hecho, por ejemplo, el promedio en que una persona se demora en terminar un nivel del juego de uno, pues le va a ayudar a entender si el nivel está muy difícil o muy fácil. En promedio, de 1000 personas que jugaron, el nivel lo terminaron en 10 segundos, entonces quizás está muy fácil porque yo tenía planeado que este nivel demorara más o menos 30 segundos. Y una vez le saca 1000 personas para probar, uno las compra. No sé si están familiarizados con ese concepto, pero cuando uno saca una aplicación o un videojuego y uno lo va a publicar en la Play Store, pues uno puede tener desde ya unas calificaciones iniciales y unos datos iniciales para haberle hecho ajustes comprando testers. Uno los compra pues comprar suena raro porque son humanos, uno los alquila y digamos uno alquila y voy a alquilar 500 personas, esas 500 personas van a jugar, van a probar mi juego, lo van a apuntar en la Play Store y me van a dar feedback. ¿Y cuánto cobran por esas personas? Dependiendo de qué país lo saque. Si lo saco, por ejemplo, de algunas regiones de China, es mucho más barato que si lo saco de Estados Unidos, que me tocaría pagar mucho más pues porque probé mi aplicación. Es una práctica pues muy común en desarrollo y si tengo bien puesto la parte de analítica de datos y saco digamos promedios de tiempos de juego, de cantidad de veces que pierden, voy a poder hacer ajustes al nivel de acuerdo a lo que yo quería realmente con la jugabilidad. Entonces pues digamos que todos estos temas de estadísticas no son para nada ajenos a los temas de desarrollo y es bueno pues que los vayamos interiorizando. Ahora, nuevamente, este es el código. Por favor, revisen si hay alguna pregunta con este código de acá. Bueno, avanzando ahora, ya sé que tengo aquí calculado el promedio. Acá tengo dos alternativas. Esta es con una cantidad de datos fija, digamos son 5 datos. Y lo voy a hacer mientras i sea menor a n y vale 0 la primera vez. Entonces, y supongamos que n valga 5, son 5 personas. 0 es menor a 5, sí. Pregunta de la edad, la acumula en el total. Ahora acá, y vale 2 porque y se incrementó acá. 2 es menor a 5, sí, vuelve y lo hace. 3 es menor a 5, etcétera. Hasta que 5 no es menor a 5, no lo hace más y ya ahí terminó. En este caso no es preguntándole a la persona si va a ingresar a otra edad, sino que de entrada al inicio se le preguntan cuántos datos son. Aquí está este código por si lo quieren probar. Ahora, pues de hecho, este sería con, como voy ingresando cada vez más datos, este sería con cantidad de datos desconocido. Se me quedó al revés, desconocido. Dices con cantidad de datos conocidos. Ahora supongamos que yo de esos datos no solo quiero sacar el máximo y el mínimo, perdón, no solo quiero sacar el promedio, sino que también quiero sacar el máximo y el mínimo. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay un algoritmo que nos ayuda para eso. Recordemos que un algoritmo es una serie de instrucciones. Cuando yo quiero encontrar el máximo, voy a empezar con una variable que sea muy bajita. Y cuando yo voy a encontrar el máximo, voy a empezar con una variable que sea muy alta. ¿Qué sé yo que es bajito y que es alto? Pues depende del contexto. Estoy hablando de edades. 0 es bajito, 200 es muy alto. Pues de hecho no vamos a encontrar edades de más de 200. Entonces puedo utilizar estos datos como base nuevamente. Para encontrar el máximo empiezo en una variable muy bajita. Y para encontrar el mínimo empiezo en una variable muy alta. ¿Cómo funciona? Voy a preguntarle acá. Si la edad que está ingresando la persona es menor al mínimo. ¿Qué significa? Yo pensaba que la edad más bajita era 200, pero la persona ingresó un 18, entonces ya sé que este no era el mínimo ¿quién es? Ese 18 que acaba de ingresar la persona. Entonces le digo mínimo igual a edad. Y ahora el mínimo pasó a ser ese 18. Supongamos que acá la persona dijo que quiere ingresar otro dato, volvió por acá el programa e ingresó un 50. 50 es menor a 18, no, por lo tanto no hace nada, ignora por completo y sigue su rumbo. ¿Va a ingresar otro dato? Sí, la persona me ingresó por acá un 10, 10 es menor a 18, esto es completamente cierto, así que ahora el mínimo pasa a ser el 10 en lugar del 18 que era antes.
De esta forma calculo el mínimo, como solo es una línea lo puedo hacer acá, y el máximo lo hago exactamente al revés. Si encuentro un dato más grande que el máximo, ya el máximo pasa a ser ese dato. Tenemos ahora acá, voy a mostrar promedio, máximo, mínimo, y muestro estas variables de acá. Acá está, aquí se me olvidó cambiar el texto, esta era edad. Entonces 50, sí, 5, sí, 80, sí, 1, sí, 10, ya no. Promedio 29.2, la edad más alta fue el 80, ese fue el número más alto, y la edad más bajita fue 1, aquí ya están todos los datos que recolecté. Nuevamente, este es el algoritmo que utilizamos cuando queremos encontrar el número más alto o el número más bajito. Para el número más alto empezamos en un número más bajito, en el número más bajito que podamos pensar para este tipo de dato. Si esa edad es mayor al máximo, el máximo pasa a ser esa edad, entonces ya actualicé el máximo. Y como si dentro de un ciclo, pues él va a estar entrando y va a estar actualizando sus datos. Acá explico una opción alternativa, que es cuando uno por contexto no sabe qué es bajito y qué es alto. Entonces en la primera ocasión que hago los cálculos, le digo que el máximo es igual a la edad y el mínimo también, para tener como un valor inicial base para comparar. Eso es una alternativa a este mismo código de acá. Y ya ahí termina esta primera parte. Voy a hacer otro ejemplo adicional, pero antes de pasar al otro ejemplo, porfa revisen el código y me cuentan si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de este código de acá? Para el ejercicio van a implementar, bueno, van a hacer de hecho dos ejercicios. Uno que es el de los valores extremos. Aquí de hecho aquí me equivoqué, porque este era para entregar. Entonces el simbolito debe ser el de espada, el de bandera. Bueno, quizá. Esta primera actividad, que es la que van a hacer durante la tutoría, es que van a encontrar no solo la edad, el mínimo y el máximo, que es muy parecido a este ejemplo de acá, sino que aparte le van a pedir al usuario otro dato y le van a pedir el nombre. Y no solo van a mostrar al final el nombre, sino que van a mostrar, entonces, listo, el promedio es 20, el mayor es Juan con 80 años, el menor es Pedro con 1 año. Y acá me falta un dato del programa, porque adicional a la edad se pide el nombre del usuario y permite encontrar adicional el promedio, el nombre del mayor y el menor, voy a ponerlo acá, y el nombre de la persona. No, esto quedaría muy difícil para hacerlo en esta clase. El nombre es otro ejercicio que hacemos durante clase, pero mejor lo hacemos más adelante, es encontrar el que tenga la edad más parecida al promedio, pero que de hecho estaba pues en los parciales, pero mejor lo pongo más adelante. Ahora, este es el que deben hacer para entregar el viernes, pues que le genera a alguien aleatoriamente, y es hacer un juego de azar. El juego de azar que van a implementar es Blackjack. No van a implementar todo el juego Blackjack, solo alguna de la mecánica principal. Para los que no han jugado Blackjack o 21, es un juego en donde uno recibe dos cartas, una boca arriba, una boca abajo. En este caso, pues vamos a asumir que ambas están boca arriba y todas las pueden ver. La idea de este juego es tratar de quedar lo más cerca de 21 sin pasarse de 21. Entonces supongamos que entre esas dos cartas yo tenía un 2 y un 3, tengo un 5. Yo puedo pedir una carta adicional, supongamos que me llega un 9, ya tengo un 14. Ahí yo puedo decidir si arriesgarme, si me quedo en 14 o me arriesgo. Si me arriesgo, pues puede que me salga, digamos, un 6, que en 20 súper bien. Como puede que me salga un 10, 14 más 10, 24, quedo eliminado porque me pasé de 21. Al final se miran las cartas de todos los jugadores y los que estén más cerquitica de 21, sin pasarse 21, es el que gana, pues el que quede más cerquita exactamente. Hay unas reglas particulares que no van a implementar. Por ejemplo, si uno empieza con un as y cualquier otra letra, pues el as puede valer por 1 y por 11. Esa es una regla que no vamos a implementar. El as vamos a asumir que vale 1 solamente. En el juego real, si uno saca un as y otra letra, uno dice blackjack y gana instantáneamente, porque ya ahí está el 21, 10 más 11, 21. En este caso, vamos a asumir que la probabilidad de todas las cartas es uniforme. Esto no ocurre en el caso real. En el caso real, como hay J, Q y K que valen 10,
la probabilidad de sacarme un 10 es más alta que la probabilidad de sacarme un 5, por ejemplo. Hay más cartas que me representen 10 en la baraja que cartas que me representan el 5. Adicional, en el juego real las barajas se van acabando, es decir, me reparten a mí una J y esa es la carta que está boca arriba. La segunda persona sabe que la probabilidad de que le toque una J es más bajita porque la baraja que originalmente tenía 4 J ya solo tiene 3 J. La probabilidad que originalmente era 4 sobre 52 de sacar una J ya es 3 sobre 52. Eso es lo que uno llamaría como probabilidad sin reposición, sin reponer otra vez como la baraja. Pero nada de esto lo vamos a implementar en el juego. Aquí vamos a hacer algo súper sencillo donde se le genera a la persona un número al azar entre 1 y 10. Nuevamente asumiendo que es la misma probabilidad. No se van a descontar las cartas. Y la persona que gane es la persona que quede más cerquita de 21 sin pasarse de 21. Aunque por ahora se va a hacer para un único jugador. No vamos a poner más de un jugador. Para este ejercicio que deben hacer, pues voy a hacer un ejemplo acá en la clase que les va a ayudar de pronto a tener más claridad. Y es que voy a implementar un juego que también es de azar, pero es diferente al de Blackjack. Este juego de hecho se llama Agalludo y se juega con dados. ¿Cómo funciona Agalludo? En Agalludo lo que hacemos es que una persona tira un dado. Supongamos que saqué un 5. Llevo 5 puntos. Vuelvo y tiro el dado y saqué un 6. Llevo 11 puntos, que es el 5 más el 6. Llevo 11 puntos. El objetivo es llegar a 100. Entonces yo puedo seguir tirando el dado para seguir sumando puntos. Pero si en algún momento el dado cae en 1, pierdo todo el puntaje que llevaba acumulado. Así que es mejor en algunos momentos como tratar de ser prudente, como bueno, no, ya me estoy arriesgando mucho, voy a plantar acá, me quedé digamos en, no sé, 40 puntos, ya siguen los turnos de las otras personas y cuando vuelvo y me toque ya sigo en ese 40 y ese 40 no se pierde aunque saque el 1, sino que sigo contando desde ahí. Solo que cada vez que yo plante pues pierdo mi turno y van las otras personas. Pero la ventaja es que pues voy yendo como más a la fija. Ahí el nombre pues del juego Agalludo, que cuando uno es muy ambicioso pues a veces se le va a pasar va a salir un 1 y perder todo lo que tenía acumulado. Vamos a hacer este juego. Para este juego necesito algunas variables. Puedo tener la variable respuesta, la necesito. Necesito un total y necesito un dado. Y voy a tener acá una variable que me va a permitir generar datos aleatorios. Esta notación es rara porque esto no es propiamente una variable, esto es un objeto, pero por ahora pues lo que nos interesa es entender que esto me permite crear números aleatorios. Ahora, mientras la persona quiera jugar, o sea, mientras la respuesta sea sí, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, voy a crear un dado. Dado igual a un número aleatorio entre 1 y 6. Aquí lo que me dice es que el número inferior se incluye, pero que el número exterior, pues como superior no se incluye. Así que tengo que poner un 7. Porque el último número no se incluye. Si le digo un número entre 1 y 6, me va a dar un número entre 1 y 5. Si le digo un número entre 1 y 7, me va a dar un número entre 1 y 6, porque el último número no lo incluye. En la notación matemática sería esto. 1 incluyendo el 1, 7 sin incluir el 7. Esa sería la notación matemática. Incluye, no incluye. Que es lo mismo pues que poner que esto es equivalente a decir esto de acá. Ahora ya sé que aquí me está generando el dado, que es un número aleatorio, y aquí voy a mostrar cuánto sacó la persona en el dado. Console.writeLine dado, y aquí está. Y el total va a ser total acumular lo que saquemos en ese dado. Cuando yo termine, bueno, también me interesa mostrar el total. Miremos acá, tiro un dado, saqué 5, tiro otro dado, llevo un 4, 1 y aquí pues de hecho me va mostrando el total, que es este 11 de acá. Y en algún momento me retiro, listo, ahí finalizó. Si alguna vez quieren dejar renglón, lo hacen con backslash n. Backslash n me permite obligar a dejar un renglón. Entonces acá está, dado 5, total 5, desea ingresar otro dato, sí, y aquí está dejando el renglón que le pedí. O nuevamente utilizan el writeLine, que es el que obliga a utilizar a que él deje un renglón. Cualquiera de los dos, aquí pues voy a dejar esto de esta forma para que me queden como en la misma línea.
Acá está, 6, 8, eso tirar otro dado, sí, y aquí voy acumulando. ¿Qué me falta ahora? Pues implementar la condición de derrota. Les voy a poner acá, si el dado es 1, significa que la persona pierde. En ese caso, ¿qué va a pasar? Como la persona fue eliminado, el total pasa a ser igual a 0. Y la respuesta pasa a ser no, porque la persona ya no va a seguir jugando. En el caso contrario, significa que todavía sigo jugando. Y en este caso, voy a acumular el dado, voy a mostrarle cuánto llevaba de total. Y voy a preguntarle si quiere seguir tirando los dados. Miremos ahora cómo se vería. Ah, bueno, no le he mostrado ningún mensaje que quedó eliminado, me faltaría este acá. Bueno, acá, ay, mejor otra vez, faltaría así poner el número acá. Listo, ahora sí. Dado 3, total 3, desea tirar otra vez, aquí un 1, ahí perdí. Desea tirar el dado, sí. Aquí llevo un 2, llevo un total de 4. Saqué un 6, 6 más 4 me da 10. 10 más 4, 14. Y ahí saqué un 1, perdí. O en cualquier momento puedo decidir retirarme. Digamos acá, otra vez, qué rápido. Entonces acá me retiro, digo que no, y simplemente me retiré, y ya finalizó. Pues miremos acá, este ciclo me deja atrapado. Cuando yo pierdo, de una me muestra, digamos acá, tipo fin del juego, y me cambia la respuesta a no, de modo que yo no pueda seguir jugando. En el caso opuesto, me acumula el total, en lugar de ponerme el total en 0, y me pregunta si quiero seguir jugando. Si quiero seguir jugando, pues yo digo que sí, y vuelvo acá a esta parte de acá del código. Y ya está casi todo, pues lo que podríamos hacer aquí ya adicional es revisar si el total es mayor o igual a 100, significa que la persona ganó y decirle que ganó, y en caso contrario de que no haya ganado, mostrarle si quiere seguir tirando el dado, etcétera, etcétera. Este es parecido a lo que van a hacer para las cartas, pues van a ser un aleatorio entre 1 y 11, de modo que les dé entre 1 y 10. En este caso nuevamente no vamos a asumir que no existe el 11 y que el A se comporta simplemente como un 1. Esto es todo el ejemplo. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos la clase? Igual les recuerdo que el ejemplo está pues acá puesto el código en la presentación. Profe, yo tengo una pregunta, pero con el de Blackjack. Sí. O sea, el jugador recibe 2 cartas iniciales, ¿cierto? Sí. Y lo de recibir una carta adicional por turno es opcional, o sea, no exactamente. Pero entonces, si el jugador, digamos, recibe 2 cartas de 10, entonces ya tiene 20 sumados, y no quiere recibir más cartas, ¿ahí qué pasa? Ah, no, se quedaría solo con esas dos, es decir, yo recibo las 2 cartas iniciales, digamos que saque un 10 y un 10. Me pregunta, ¿desea continuar? Yo le digo que no, y ya finalicé. En el mismo primer turno yo puedo finalizar, yo en el primer turno puedo retirarme. O dije, sí quiero continuar, ahí ya me dan una tercera carta. O sea, yo recibo 2 cartas y después de recibir esas 2 cartas, yo inmediatamente puedo decir retirarme. O puedo decidir continuar y ahí es donde empiezo a recibir ya de una carta. Pues solo sean 2 cartas al inicio, pero cualquier turno siguiente, si pido una carta, me dan una sola en lugar de 2. Pero sí, nuevamente yo puedo retirarme en el primer turno. No sé si queda más clara la pregunta para Isabel. Ok, pero entonces si el jugador se retira, ¿le ponemos el mensaje de que ha sido eliminado o no? No, en este caso, de hecho uno solo que en el juego de Blackjack, uno solo queda eliminado si el puntaje es más de 21. Es decir, aquí no hay forma de quedar eliminado en el primer turno. En el primer turno, si yo me retiro, simplemente dice como el jugador se retiró con un total de y listo. Lo que seguiría más adelante es que cuando hagamos esto para n jugadores, pues ya el puntaje de cada personaje quedó almacenado y se compara para saber quién es el ganador. Pero por ahora pues solo nos interesa decir cómo se retiró y queda eliminado cuando se pase 21. Ahí es más claro. Listo, profe. Sí, gracias. Súper bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿para qué sirve el /n que puso en el texto? Sí, esto es para dejar renglones. Miremos acá. Yo digamos que quiero siempre que vaya a tirar un dado dejar 2 renglones.
bajo dos renglones, sí, miren que antes de escribir dado, deja dos renglones, es para eso, dejar un espacio. Ah, ok. Gracias. Listo, con gusto. Es porque en ese caso pues quería que el fin de juego me quedara más abajo que este de acá. Bueno, ya, ¿alguna otra pregunta antes de que terminemos? No, voy a parar entonces la grabación. Les recuerdo que igual todas las clases